Les decíamos antes del corte que tenemos muchísimos temas para analizar y para eso vamos a tener una mirada muy aguda. Precisamente le damos la bienvenida a Ignacio Zuleta, que es periodista y nos va a ayudar con un montón de temas en el día de hoy, principalmente para... En lo que pueda, al servicio de la comunidad. Bueno, buenas noches. ¿Cómo Buenas hacemos la noches. evaluación de este panorama de fin de semana político que tuvimos con Neuquén? Yo omitiría hacer un comentario político. Esto es un canal estatal, yo no hago comentarios políticos en canales estatales. El contexto de un canal pagado por todos los contribuyentes a mí me inhibe de opinar, no quiero. Todo lo que yo diga va a ser 6, 7, 8 disado. ¿Por qué? Por los espectadores. Sí, porque los canales estatales no deben hablar de política, creo yo. Una posición que puedo discutir 6, 7 horas, si quieren. Más o menos. Más o menos. Bueno, si porque quieres, la tenemos este información no es el texto, es el contexto. Entonces, todo lo que uno profiere, valorando, describiendo, dando contexto, interpretando, queda teñido del canal que transmite. El canal en el sentido semiótico, no el canal en el sentido de canaleta, como decía Tato Bores. Bueno, pero se habla de muchísimos temas. Muchísimos de temas. La vida, del amor, de la ecología, del fútbol, de los autos. ¿Y usted de cuál quiere hablar? Del Papa. ¿Del Papa quiere hablar? Del bueno, Papa político, del Papa político. Vamos precisamente entonces a arrancar por el tema que nos dice acá Zuleta. Voy a mostrarles acá. Ahí está, viene a la cámara. El Papa peronista. El libro de Da Ignacio para hablar de Zuleta. política, ¿ves? Claro, eso te iba a decir. Da El para Papa hablar de peronista, pero no el de Papa coyuntura, hacemos. no de coyuntura. ¿El Papa peronista, el Papa político o el Papa jesuita? ¿Cuál de todos los papas? Él es un político, es decir, es un hombre que maneja las dos herramientas de la política, la estrategia y la manipulación del otro. El político tiene que tener mente para esas dos tareas y con eso intentar transformar la sociedad. Él es un sacerdote, o sea, eso le impone una agenda piadosa, la agenda de las bienaventuranzas, del reino llegar al reino de los cielos. O sea, yo creo que yo no tengo la opinión de él de que es un miserable que en realidad quiere comer dulce de leche todo el día, no. Es un hombre pío que tiene un programa evangélico y hace uso de la política en el sentido canalla del término, que es manipular la conducta de los otros, pero en buen sentido, creo que se puede hacer, hay que manipular, pero bien. Estratégico. Estratégico, y ha logrado cosas extraordinarias. Por ejemplo, ha logrado llevar el peronismo y la Argentina al Vaticano. Eso no lo hizo Juan Pablo II con los polacos. O sea, y eso que llenó de polacos Juan Pablo II del Vaticano, pero él ha llevado el peronismo en un momento además muy interesante, en donde la Iglesia se ha sincerado con su contenido más histórico, que es anticapitalista, antiliberal. El cura Sánchez Orondo, que es un obispo que dirige la Academia de Ciencias Pontificias del Vaticano, es como el Einstein del Vaticano, ha dicho que el lugar donde mejor se aplica la doctrina social de la Iglesia es China. Sí, hace poco cuestionaron la Ilustración directamente. O sea, ¿La Ilustración? Sí, hace poquito. No, el iluminismo. Bueno, no, pero eso es falso, sí, ocurrió. Volvieron a decirlo públicamente. O sea, que cuando uno se imaginaba que, o sea, no prejuzga cuando la ve a Cristina pegando la vuelta en menos de una semana, diciendo, después de criticar a Bergoglio, pasar a ser más papista que el Papa. Pero el giro de Bergoglio, de pasar de ser un opositor al kirchnerismo, a recibirlos y todo eso, ¿se lo ve como un gesto piadoso o como un gesto político de decir, ahora soy yo el que manda? No, la relación con los gobiernos es una relación la misma con todos los gobiernos, de sostener una agenda. Cuando el gobierno de Kirchner lo fustigaba por atribuirle haber sido un cómplice de los torturadores, había una puja de poder. Y eso duró todo el ciclo del kirchnerismo. Y él fue hostigado y Néstor Kirchner llegó a decir, es el jefe de la oposición. Él ayudó a tumbar la reelección de Kirchner en el 2007 con el caso Piña. Le hizo una zancadilla importante a Massa después de 2013 para que interceptar su camino hacia el poder. Probablemente haya actuado de manera tácita pero eficaz para que no ganara Néstor Fernández y ha logrado el gobierno de Macri las cosas que nunca logró ningún presidente, ningún papa de un gobierno argentino. Las leyes de economía social,
las leyes de censo de villas, la expropiación de las tierras de las villas para los ocupantes, que son medidas revolucionarias, votadas por el Congreso argentino, por unanimidad de votos, con texto escrito en el Vaticano, repasado por Juan Grabois en la CETEP y presentados por Elisa Carrió, Mario Negri y Nicolás Mazzucato. Una especie de ¿Quieren ensayo. cóctel más extravagante? Lean el libro. Ya. Donde está No, contado hasta el pelo más fino de esa trama. en una parte al principio hablas de todos los emisarios que va teniendo el Hay un Papa capítulo, hay varios dentro del país. No, yo hago una sección de galería para destacar algunos personajes que suenan extravagantes en las cercanías del Papa. Entonces hablo de Zaffaroni, de Alice Oliveira, de Emilio Pérsico, de Juan Grabois, porque son una galería, pero uno podría extenderla por 10, los sindicalistas Mangones, los sindicalistas del gas. Todo sin venir a la Argentina. Con este gobierno, ¿tiene diferencias ideológicas o personales con Macri? No, personales no. ¿No quedó enojado por lo del matrimonio igualitario en la capital en su momento? Bueno, fue un episodio. En el libro están contadas las grandes crisis: de aborto, despenalización del aborto, matrimonio igualitario, uno si vive en la ciudad. Él es un cura conservador, no le gustan esas cosas, pero siempre tuvo posiciones intermedias. Él nunca fue un extremista, como fue el caso de Aguer, con el cual él se disputó siempre en el episcopado. Él perdió elecciones en el episcopado, aún siendo el presidente, cuando los curas más conservadores querían sacar a los chicos de los colegios a las plazas para protestar contra estos proyectos, y él dijo que no, inclusive prohibió que los niños en la capital salieran a las calles. Él es un moderado en ese aspecto, porque él es un hombre que sujeta lo doctrinario a lo pastoral. O sea, él cree que hay que convivir con la sociedad y que adaptarse a las nuevas formas y que hay que dar las peleas de manera sutil y eficaz. ¿Y por qué no viene a la Argentina? Te contesto la pregunta anterior, que está en el libro desarrollado y que ahí pueden tener más detalle. El Papa representa a la Iglesia, que es una organización controlada por hombres mayores y célibes, que no ejercen el sexo pero aconsejan acerca de él. Es decir, es una rareza, y que tiene un contenido ideológico antimoderno. La Iglesia cree que el mundo moderno es malo, es el pecado, el demonio y la carne, con distintos matices. Algunos son totalmente retrógrados, otros son más, como dice él, siguen condenando la Ilustración cuando pueden. Tiene un contenido doctrinario ligado al rechazo del mundo moderno, del capitalismo, de la economía de mercado, del liberalismo. Hay encíclicas que han condenado el liberalismo. Y eso lo elige en un jefe de una organización que hoy tiene peso mundial, que es el movimiento antiglobal, que tiene organizaciones en todo el mundo, que representa, entre otros, Donald Trump, la idea de contra los patriotas contra la globalización. Él está del lado de los patriotas. En eso no es más peronista que nadie, porque eso es el peronismo. Y tiene que convivir con un gobierno que es el gobierno de Macri, que es la derecha erótica, se casan todas las veces que quieren, son medio zen, budistas, bailan, se disfrazan de Freddie Mercury. Ahí veo el fotógrafo que hizo la tapa del diario, Víctor Bullet, el fotógrafo. Esa foto es original. ¿Ah, sí? Ah, mira. Sí. Está. Es una foto Es el única. fotógrafo oficial de la Casa Rosada. Claro, que ¿Cuánto? convivió una semana con el Papa sacándole fotos, y tiene una colección interesantísima de fotos del Papa personales, y esa Sí, sí. me la dio él, se la dio la editorial, y es única. O sea que el Papa sería feliz con un candidato, digamos, o con un gobierno más bien del concepto de nación-estado, conservador. Uno y debería de esperar valores. eso. Inclusive hay frases de él que están contadas en el libro, frases, por ejemplo, cuando dice, yo siempre prefiero que un gobierno sea peronista. Bautismos donde él llegaba con la Biblia y la comunidad organizada de Perón. O sea, él tiene cosas de peronista. Ya sé que esto va a llevar a un debate. ¿Qué es ser peronista? Claro. Hay que adherir a la hipótesis de Ramón Puerta. Peronista es todo aquel que se dice peronista.
Con eso basta. De cualquier tendencia. Exacto. Y ¿Cuánto dentro ocupa, perdón, sí, cuánto ocupa dentro de la agenda del Papa la Argentina? Porque da la sensación que es casi una parte Permanente. importante de su día a día. ¿Y cuánto los temas realmente cruciales hoy para la Iglesia? Él es el Papa, el jefe de toda la Iglesia, como es, por ejemplo, el tema de los abusos sexuales a los menores que tiene hoy. Yo puedo dar una opinión desde afuera. Yo no soy un hombre de la Iglesia. Yo soy un periodista de política. No soy insider de la Iglesia. Puedo ser insider de la política y puedo dar una mirada desde afuera. Yo creo que en la agenda del Papa la Argentina no es importante. Porque sabe que en la Argentina él es el hombre, es el público lo considera el político más importante y de mayor imagen, de mejor imagen, por sobre cualquiera de los otros dirigentes que hay. O sea, él tiene noción de su prestigio. Y esa es la razón por la que no viene. Porque al ser él un hombre históricamente vinculado con alguna de las familias políticas que actúan en la Argentina, él sabe que si viene va a dividir y va a producir un incidente. Y él podría haber venido, que fuera el aborto. Yo lo cuento ahora porque yo lo escribí. Si el Papa quería terminar con el aborto, se manda una misa en La Matanza con 2 millones de personas, aparece Macri al lado y olvídate de Macri, porque el público que lo va a entornar es el peronismo. El macrismo no tiene una ideología antirreligiosa, tiene funcionarios del gobierno amigos del Papa como no los tuvo en el gobierno anterior, confesor de Gabriela Michetti, de Esteban Burris, amigo de Jorge Teaca, amigo de María Eugenia Vidal, amigo de Carolina Stanley. O sea, el núcleo de amigos del Papa es con este gobierno, pero representa todo lo contrario de lo que él piensa. Es un gobierno con el cual logra cosas extraordinarias, logra coincidencias. Por ejemplo, la gente se tira de los pelos por el proyecto de despenalización del divorcio. Ni Macri ni Bergoglio querían divorcio. Y ganaron. Hicieron el minué. El aborto. Tuvieron el aborto. No. Tuvieron 6 meses a la Argentina bailando esa música y al final no hubo aborto. Ahora porque ganaron la posición de los dos. Macri no quería ni él tampoco. Él como líder mundial, ¿no? Y acá también con un foco por ser argentino. ¿Usted qué cree en un año electoral como este? ¿Más cerca de qué candidato posible puede llegar a estar? Yo creo que el expresidente, como ha sido presidente en todas las elecciones, la única vez que él actuó activamente en una elección fue en el 2007 cuando apoyó a Jorge Tellerman. ¿Y en la provincia de Buenos Aires no lo hizo con Julián Álvarez? Él estaba en el Con Vaticano. Domínguez. No, pero eso fue la episcopado. El episcopado no quería que ganara Aníbal Fernández, no por lo que la gente cree, de amor, porque él había incentivado, siendo ministro del Interior, comisiones para estudiar la despenalización del uso privado de drogas, que es un tema para la Iglesia de enorme gravedad. Entonces, la persona que hace esas cosas, la Iglesia le baja el dedo. Y eso está contado con detalle cómo ocurrió en el libro. Pero eso no fue Bergoglio. Bergoglio, no hacía falta que Bergoglio hiciera nada. Yo no creo que él intervenga. Él se muestra con quien quiere verlo. Y hay gente que usa la foto y Está la bien, exhibe. pero cuando le manda un rosario a Milagro Sala o a alguna persona que está cuestionada por corrupción y todo eso, ¿qué significa eso? ¿Cómo lo lees? ¿No es una lectura política? Es la Iglesia. La Iglesia vive de los pecadores. Claro, los derechos humanos, pero en este caso siempre son kirchneristas. Los derechos humanos son para los malos, dijo una vez Ricardo Gil Lavedra. Bueno, la Iglesia se alimenta de los pecadores, no de los virtuosos. Pero yendo al primer título que nos tiraste. Ustedes tienen que entender que la Iglesia siempre ha sido comunista, es decir, reparto igualitario de los bienes, caridad. Pasa que vino el marxismo y se impidió decirse durante algún tiempo, después ahora que no hay marxismo se puede volver a decir de manera inocua. Y siempre ha sido protectora de los desprotegidos de cualquier signo. De cualquier signo. Bueno, Lutero no estaría muy de acuerdo con esa visión de la Iglesia comunitaria. Si uno mira la historia de la Iglesia, ha sido todo lo contrario, la acumulación de riquezas, la apropiación, la creación de un Estado físico, digamos, el Estado pontificio, existió como un Estado independiente y Italia tuvo que luchar para incorporarlo. Hay como un relato. No puedo hacer nada por eso, discúlpeme. Yo no fui.
se queja, yo no fui. Bueno, pero Ignacio, vos venías diciendo de que el Papa es un personaje político, Sí. de que Francisco es político y bueno, y justamente la política es el. Pero la política es la este hacen los que año. sacan la foto con él. Y él no va a dejar de No, recibirlo. pero él decide, a Massa nunca lo recibió, por ejemplo. ¿Por qué? No, a ¿Dónde Massa no viene lo el recibe encono y con Massa? ustedes Ahí me está están impidiendo que la decidiendo gente compre el libro. Pueden comprar y no leerlo, yo se los cuento, pero cómprenlo. Él con Massa tiene una distancia ideológica, es de las pocas personas que él apartó de manera ideológica, porque Massa representa en la política argentina lo que él denomina el neopunitivismo. Es ¿El decir, neo? neopunitivismo penal. O sea, los sectores que apoyan el endurecimiento de las penas Bolsonaro para resolver el problema de la seguridad. Y en eso el Papa es un garantista. Claro. Él está contra la pena de muerte, contra la prisión perpetua, está por la aplicación y la imposición de penas de probation, de cumplimiento alternativo de penas. Es un hombre muy cercano al garantismo clásico. Y él ve en los movimientos punitivistas una forma negativa de resolver el problema de la desigualdad y de la pobreza y del delito. Entonces, él en eso está contado como él intervino inclusive para frenar proyectos de ley que hubo en Argentina de ese tipo. Y en eso hay una distancia muy grande. Antes de ir a la pausa y cerrar, me gustaría que nos cuentes un poquitito algún datito más que podemos chusmear en el libro ¿Sobre qué? sobre el Papa peronista. Bueno, ahí el Papa peronista, ustedes tienen, por ejemplo, las relaciones que él tuvo en su juventud con movimientos de la resistencia peronista. Él iba a actos de la resistencia peronista cuando era muy joven. La relación con el poeta Carlino, que es un poeta peronista muy conocido que falleció hace poco, un poeta que hacía poemas vinculados a la resistencia peronista, cosas que no se han conocido acerca de él. Pero creo que el core del libro, el núcleo está en la interpretación de él, en su manejo de los estereotipos de la sociedad para lograr su objetivo, o sea, el enfrentamiento con los Kirchner, los recelos frente a algunos sectores del gobierno actual, pero obteniendo del gobierno actual todo lo que él ha querido. O sea, no es cierto que sean enemigos. Ahora, representan cosas distintas, conviven en los objetivos que se proponen, pero representan cosas distintas. Y eso explica muchos posicionamientos de él, que reciba a cierta gente. Pero vuelvo a tu pregunta, el lugar de la Argentina en su cabeza no es el más importante. Porque la verdad que la Argentina no tiene problemas. No tiene los problemas que tiene el mundo. Es el país, es la perla de la región, es la zona más pacífica de una región pacífica en un mundo que él dice que está en una tercera guerra mundial. Por lo tanto, la preocupación de él, yo creo que razonablemente no está acá. Por más, es cierto, es un hombre... Tiene una visión más global. No es un hombre de flores, es un tipo creado acá, o sea, obviamente que él tiene una brigada de tipos que le leen los diarios, les cuentan, les explican Claro. lo que dicen las redes. Él debe estar, Futbolero. mañana va a tener una grabación de lo que hemos dicho nosotros. En serio, pues un equipo de argentinos que juntan todo y se lo mandan. Pero él sabe que el problema está en Asia, en Siria, donde degüellan cristianos por ser cristianos, o sea que hay mártires. Él sabe que el problema está en Asia, donde en China hay obispos desaparecidos En y hay una África. iglesia clandestina. Y esas son lo que citaste vos, la tragedia de los abusos sexuales dentro de la iglesia, que es algo que está perforando a la iglesia de una manera que nadie pensó que ocurriría, y que en mi percepción es poco lo que conocemos de lo que vamos a conocer. Seguramente. Hoy se produjo hace un rato algo muy importante, que es el presidente del Episcopado, Monseñor Ojea, dio por primera vez una declaración y llamando a la Iglesia a tomar conciencia de un tema como algo que la Iglesia argentina no había hecho. No había hecho. Es cierto que la Argentina, salvo el caso Graci y algún otro, no ha tenido los casos, esos colectivos de Chicago, de 700 abusos, o los de Irlanda, 12.000 abusos. Pero
ese es un problema muy grave. Claro, Y que después van a tener que afrontar seguramente. cómo se ha enredado en crisis como la de Venezuela, Venezuela, Colombia, claro. Cuba. Bueno, gracias Ignacio por haber Yo estado les aquí. Hoy agradezco nos toca a muchísimo la la noche, se invitación. lo recomendamos. Entonces nos vamos a la pausa, enseguida regresamos con toda la información.